Para resolver cualquier ecuación vamos a realizar siempre 4 pasos fundamentales. Primero que todo, identificar qué factores tenemos, ¿cierto? Cuáles tienen factor literal y cuáles no lo tienen. Luego tengo que separar los que tienen factor literal de los que no tienen factor literal. Finalmente, reduzco términos semejantes y continúo con la resolución. Veámoslo en esta ecuación. 4x más 8 igual 32. En primer lugar tengo que identificar. Yo sé perfectamente que la estructura es la siguiente. Tengo un signo, tengo un número y tengo un factor literal. Como podríamos decir, signo, factor numérico, factor literal. ¿Ya? Esa es la estructura que podría tener uno de los elementos. Puede que a veces no tenga el signo, cuando no lo tienes porque es positivo. Puede que a veces no tenga un factor literal. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que ir analizando e identificando. Acá yo sé que este 4x, como no tiene signo, tiene un signo positivo. Entonces sigo el método de signo, factor numérico, factor literal. Acá tengo un término. Veamos, acá tengo signo, factor numérico. No tengo literal, pero tengo otro término, término 2. Tengo el igual que hace la separación en la ecuación y aquí tengo un factor numérico, ¿verdad? Que como no tiene signo adelante, asumimos que es positivo. Terminamos la parte de identificar. Ahora, tengo que separar cuáles tienen algunos elementos en común. Si me doy cuenta, este 4x tiene un factor literal, pero este 8 y ese 32 no lo tienen. Por lo tanto, en la ecuación yo siempre quiero dejar los que tienen factor literal hacia un lado y los que no tienen factor literal hacia el otro lado, ¿verdad? En este caso, el 4x tiene factor literal, por lo tanto lo voy a dejar en el lado izquierdo, ¿verdad? Este 8 es un intruso porque él no debería estar ahí, debería estar del otro lado con el 32 porque no tiene un factor literal. Por lo tanto, ¿qué hago? Lo traspaso hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces ese 32 tiene que pasar, el 8 tiene que pasar hacia el otro lado, junto con el 32. ¿Quién se mantiene en su lugar? El 32 con signo positivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con este 8? Al cambiar de posición, este signo cambia. Si aquí es positivo, al pasar al otro lado va a pasar siendo negativo. Por lo tanto, nos quedaría negativo 8, ¿verdad? Entonces, estos dos factores, términos, pasaron ya hacia el lado que les corresponde. ¿Qué tengo que hacer? Reducir, ¿verdad? El 4x no tengo con quién reducirlo porque está solito. Por lo tanto, lo dejo en su lugar. Pero acá sí tengo dos términos que son semejantes y que tengo que reducir. Por lo tanto, 32 menos 8 me queda 24. Complete el paso de reducir. Y ahora vamos a resolver, ¿verdad? ¿Cómo resuelvo? El fin de mi ecuación es dejar a la x sola para conocer su valor, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que este 4 que está aquí también es un intruso, está estorbando. Por lo tanto, tengo que sacarlo de ahí y tiene que pasar hacia el otro lado, ¿verdad? ¿Quién está en el otro lado? 24. El 24 está en ese lado. Por lo tanto, el 4, ¿qué está haciendo aquí con la x? Si ustedes se dan cuenta, no hay ningún signo. Por lo tanto, hay una multiplicación escondida entre medio. Ese 4 está multiplicando. ¿Y qué es lo contrario de la multiplicación? La división, ¿verdad? Por lo tanto, me quedaría x va a ser igual a 24 dividido 4. Si yo realizo esa división, el 4 en el 24 cabe 6 veces y me sobra 0. Por lo tanto, el valor de x es 6. Como los signos de ambos son positivos, ese 6 es positivo. Bien, teniendo en cuenta los pasos anteriores, vamos a hacer ahora este ejercicio. Número 2. Caso 2. La misma dinámica. Identifico cómo tienen que ser mis términos.
signo, factor numérico, factor literal, ¿cierto? Signo que está escondido, factor numérico, factor literal. Tengo un elemento. Aquí tengo solo el factor numérico, pero también me sirve, tengo otro término. Y aquí tengo otro término, tengo 3 igual que el anterior, ¿verdad? Ahora, separo. Este 4x está solito porque no hay ninguno más que lo pueda acompañar que tenga x, ¿verdad? Por lo tanto, lo voy a dejar abajo. 4x. ¿Y estos dos qué tienen en común? Que los dos son números, ¿verdad? Son factores numéricos. Por lo tanto, los tengo que separar de ese 4x. ¿Cómo lo hacía? ¿Quién se queda en su lugar? El 18, ¿verdad? Se queda en su lugar. Y el 7 que está restando pasa sumando. Entonces, continuamos reduciendo términos semejantes. Acá hay dos términos semejantes. Lo primero que hicimos fue solo cambiarlo de lugar. Por lo tanto, mantengo el 4x en su lugar, ¿verdad? Igual 18 más 7, 25. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el fin de la ecuación? Es dejar a la x solita, ¿verdad? ¿Qué pasaba entonces entre ese 4 y esa x? Había una multiplicación. Por lo tanto, el 25 se queda en su lugar. Y ese 4 que estaba multiplicando, como tiene que desaparecer de ahí porque es un intruso, pasa al otro lado dividiendo. ¿Verdad? Tenemos que resolver eso. 25 dividido en 4. 4 por ¿cuánto nos da un número cercano al 25? 4 por 6, 24. Me sobra una. Se me acabaron los números. Coloco una coma. Y coloco un 0 decimal abajo. 4 por 2, 8. Es lo más cercano que me da cercano a 10. ¿Verdad? 4 por 2, 8. ¿Cuánto me falta para llegar a 10? 2. Bajo otro 0 decimal. 4 por ¿cuánto me da 20? Por 5. Y mi resto es 0, por lo tanto el valor de la x es 6,25. A diferencia del caso anterior, aquí nuestro valor de x fue un número entero y aquí fue decimal. Puede suceder, pero se trabaja siempre siguiendo los mismos 4 pasos. ¿Ya? Para poder realizar esta ecuación, que igual se ve un poco compleja, porque ustedes verán que tiene paréntesis y a lo mejor van a pensar, oh, es muy complicado. No, no es tan complicado, ¿ya? Vamos a seguir los mismos 4 pasos, pero sí tenemos que tener presentes que con un paréntesis en la ecuación no podemos trabajar, por lo tanto tenemos que eliminarlo, ¿ya? Generalmente fuera del paréntesis va a haber un número o va a haber un signo, ¿ya? Y siempre quien está fuera del paréntesis multiplica a los elementos que están adentro. En este caso, este 2 que está fuera va a multiplicar a la x y va a multiplicar al 2. Positivo, ¿ya? Porque tenemos el término x positivo y el término 2 positivo, ¿ya? Vamos a comenzar realizando esa acción antes de retomar los 4 pasos. Entonces, 2 por x, 2x. 2 por 2 es 4, ¿verdad? Y positivo con positivo, positivo. Y los demás términos los escribo tal cual. Bien. Ahora identifico los términos. Tengo un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos, 5 términos. ¿Qué términos de aquí serían semejantes? Vamos a reducir. Tenemos al 2x y tenemos al x, que son semejantes, ¿verdad?
tenemos al positivo 4, tenemos al positivo 10 y tenemos al positivo 4 que también son semejantes. Entonces, tenemos que reducir y ordenar, ¿ya? Entonces, ahora ordenamos nuestros términos, ¿sí? Tenemos que pasarlos, obviamente, de un lado a otro, siempre cambiando su signo. Entonces, el 2x se queda en su lugar, ¿verdad? Entonces, ¿a quién tengo que cambiar? A esa x que está positiva y va a cambiar siendo con negativo, ¿verdad? Ahora, ¿quién se quedó en el lado derecho? Se quedó el 10, se quedó el positivo 4. ¿Y quién tuvo que cambiar? Ese positivo 4 que pasó a negativo. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué la profe lo puso al lado? Para que cuando el profesor lo revise sepa cuáles fueron los términos que ustedes cambiaron y por qué se cambiaron. Esa X cambió hacia el lado izquierdo con el signo contrario que es negativo. Ese 4, que era positivo, cambió al lado derecho siendo negativo. Ahora resolvemos. Paso 4. Si tengo 2x y le quito una, me queda 2 menos 1, una x, ¿verdad? Tenemos ahí un 1 incógnito, ¿verdad? Por eso lo puse de otro color. Finalmente, reducimos al otro lado. 10 más 4, 14 menos 4, quedan 10 nuevamente. ¿Pero qué pienso yo acá? Acá tengo un 4 positivo y aquí tengo un 4 negativo, ¿cierto? Por lo tanto, ese positivo y ese negativo se van, se fueron juntos. Y me quedó solamente el 10. En este caso, como tenemos un número 1 imaginario adelante, yo no tengo que seguir haciendo el último paso de dividir ni nada, porque ya me dio inmediatamente el valor de la x.